Justina o las desventuras de la virtud, del Marqués de Sade. Prólogo. Hablar sobre el Marqués de Sade es hablar del lado oscuro que todos tenemos en el inconsciente y que puede aflorar en cualquier momento dependiendo de las circunstancias vividas. Es hablar de una sexualidad desviada hacia la perversidad, hacia el placer sensual proporcionado por el dolor ajeno, algo totalmente inconcebible para muchas personas normales. Pero también implica el estudio psicológico de tal comportamiento desde un punto de vista científico y analítico, para llegar a conocer las causas de dicha conducta y sus expectativas. Al leer las obras del Marqués de Sade nos encontramos ante un tema muy especial, el erotismo, solo que es un erotismo modificado, llevado hasta los extremos increíbles, en los que se vuelve grotesco o inhumano, por lo que se convirtió en el calificativo que ahora se conoce como sádico. Es por eso que muchos han oído mencionar este término, porque se aplica al comportamiento erótico, en el cual una persona debe tratar con crueldad a quien le satisface sexualmente para llegar a experimentar el máximo placer. Esta es una conducta por completo carnal, en la que no intervienen los sentimientos. Lo que escribió el Marqués de Sade ha sido muy criticado y hasta prohibido, por la cantidad de atrocidades que describe. Pero observándolo con ojo clínico, podemos darnos cuenta de que él fue quien se atrevió a mencionar por primera vez toda esa gama de relaciones sexuales anormales, es decir, entre personas del mismo sexo, entre adultos y niños, entre seres humanos y animales. Y todo esto ha servido para considerar dichas relaciones como enfermedades, las cuales deben prevenirse o erradicarse. Resulta indudable que el Marqués de Sade era una persona inteligente, a su manera, ya que además de escandalizar al mundo, aportó ideas valiosas en los terrenos de las ciencias naturales, sociales, económicas, filosóficas y políticas. Era un hombre de letras que leía mucho. Sus escritos originales hacen referencia a muchos de los libros que se encontraban en la Bibliothèque Nationale, Biblioteca Nacional, lo que significa que el Marqués de Sade leyó la mayoría o todos los libros que allí había. En la forma de escribir del Marqués de Sade podemos apreciar el extenso vocabulario que poseía. Su estilo particular al describir las acciones nos sitúa perfectamente en la escena, nos lleva de la mano, sin darnos cuenta, hacia dónde él quiere que vayamos. Llena nuestra imaginación con una gran cantidad de palabras, sin necesidad de repetirlas, aunque se refieran a lo mismo. Utiliza distintos eufemismos para evitar la monotonía al momento de nombrar los órganos sexuales, dándoles hasta cierto punto un matiz poético. El Marqués de Sade escribió varias novelas en el transcurso de los años. Una de ellas es Justina o los infortunios de la virtud, que fue la primera que se publicó. Esta novela contiene un mensaje filosófico muy profundo, ya que plantea la clásica confrontación entre el bien y el mal, entre la virtud y el vicio, de los valores morales bien cimentados, oponiéndose a los observados a la ligera. Justina o los infortunios de la virtud es un relato bastante ameno, cargado de erotismo y acción. Justina es una mujer que a la edad de 12 años comienza a padecer los embates adversos de la vida. Al quedar huérfana junto con su hermana Julieta, Justina decide seguir el camino de la virtud y se separa de su hermana, quien escoge el camino del vicio.
Justina es una hermosa muchacha, ingenua y confiada, pero de convicciones muy firmes, quien en el transcurso de esta novela se encuentra con depravados personajes, que solo la tratan como un objeto satisfactor de sus perversos deseos, contra la voluntad de ella, pues Justina nunca accede a tales acciones. Ellos utilizan su bello cuerpo, mas no logran hacerla caer en las redes de la voluptuosidad. Las vejaciones que sufre Justina son continuas y terribles, hasta tal grado que en algunas ocasiones su voluntad casi llega a derrumbarse, pero se sobrepone estoicamente y decide aceptar cualquier infortunio antes que apartarse del camino de la virtud. En este relato el Marqués de Sade nos demuestra la ambivalencia que siempre existirá entre los hombres. Por un lado, la sensualidad sin límite, equivalente al libertinaje. Por el otro, la moralidad establecida, coaccionada por los convencionalismos sociales y el criterio de cada persona. Pero, ¿quién fue el Marqués de Sade? ¿Por qué escribió este tipo de obras? ¿En qué momento histórico vivió? Para responder estas preguntas es necesario analizar su vida. El día 2 de junio de 1740 nació Donatien Alphonse François de Sade en la provincia francesa de Provenza. Algunos de sus antepasados ilustres fueron Pierre de Sade, primer gobernador de Marsella, Jean-Baptiste de Sade, obispo de Cavaillon, y Joseph de Sade, señor de Aiguères y famoso general francés. El padre, el conde Jean-Baptiste Joseph François de Sade, fue coronel de caballería ligera del Papa Inocencio XII. Algunos piensan que la abuela paterna, Laura de Sade, fue quien inspiró el soneto más famoso de Petrarca. A la edad de 10 años, Donatien de Sade comenzó a estudiar en el Collège Louis le Grand en París, pero los jesuitas lo expulsaron de allí después de soportarlo 4 años. Más tarde su padre lo envió al ejército. A los 15 años, Donatien obtuvo el grado de subteniente del regimiento del rey. 2 años después fue ascendido a teniente de carabineros, y otros 2 años más tarde fue nombrado capitán del regimiento de caballería de Borgoña, en el que participó en la Guerra de los 7 años de Alemania. En 1763, antes de cumplir 23 años, renunció al ejército y regresó a París. Ahí se casó con René Pelagie, con Cordier de Launay de Montreuil. Los padres de ambos habían arreglado la boda, aunque Donatien no estaba de acuerdo, pues él prefería a la hermana menor de su prometida, y así se los hizo saber a sus padres, solicitándoles permiso para casarse con ella, pero ellos no aceptaron. Entonces, Donatien tuvo que casarse en la iglesia de San Roque el 17 de mayo de 1763. 4 meses después, en la boda, Donatien fue detenido en París por excesos en una casa de lenocinio. Lo llevaron a juicio el 29 de octubre de 1763 y lo declararon culpable, razón por la cual lo encerraron en el Château de Vincennes, de donde salió libre 15 días bajo la custodia de la familia de su esposa. En el transcurso de los años siguientes, Donatien se dedicó al libertinaje. Alquiló departamentos y casas pequeñas en París y en otras poblaciones lejanas. Visitaba los burdeles de Vendôme y Pilar, donde se comportaba con mucho vigor.
Se sabe de una carta fachada el 30 de noviembre de 1764, en la que se le pide a una mujer apellidada Brissot que deje enviarle muchachas a Donatien. El 3 de abril de 1768, cuando Donatien iba hacia su casa en Asquail, encontró a una mujer llamada Rose Keller que le pedía limosna. Él le ofreció trabajo como ama de llaves y se la llevó a su casa. Al llegar allá, la mujer se dio cuenta de que las ventanas eran dobles y las paredes estaban acolchonadas para mitigar los sonidos. Ella quiso saber la razón, pero Donatien solo sonrió y después de mostrarle toda la casa, la llevó hacia el ático a través de una treta. Existen varias versiones de lo que sucedió en el ático. Una de ellas es la que escribió cierta Madame du Deffand en una carta que envió al novelista inglés Horace Walpole el 13 de abril de 1768, la cual decía: le ordenó que se desnudara totalmente. Ella se arrojó a sus pies, rogándole que la respetara, porque era una mujer decente. Él amenazó con una pistola que sacó del bolsillo, y en esa forma lo obligó a obedecer. Luego la amarró de pies y manos y la azotó salvajemente. Ya que estuvo toda bañada en sangre, él le aplicó un ungüento en las heridas y la dejó acostada. No sé si le dio de comer y de beber. De cualquier manera, regresó a verla al día siguiente. Revisó sus heridas y observó que el ungüento había sido eficaz. Entonces él tomó un cuchillo y le hizo cortadas en todo el cuerpo, volviendo a aplicar ungüento en las heridas antes de irse. La víctima logró liberarse y salió a la calle por una ventana. Dicen que la razón que él tuvo para esa horrible conducta era comprobar si el ungüento servía. Donatien estuvo preso en Saumur y luego lo trasladaron a la Conciergerie du Palais en París. Allá aceptó haber cometido ese delito para satisfacer su curiosidad erótica y luego quedó libre al pagar a su víctima 100 libras por daños. La familia de la esposa tenía influencia con el rey Luis XV, por eso el marqués no recibió castigo más severo. En los 4 años siguientes, Donatien estuvo relativamente tranquilo al vivir en la finca que tenía su padre en Provenza. Allí nacieron su segundo hijo. El primero nació en París y su hija. Ahí sedujo a su cuñada, a la que había pedido en matrimonio algunos años antes. Ella fue a Provenza de vacaciones al salir de un convento de carmelitas. El 27 de junio de 1772, el marqués de Sade fue a Marsella, con su sirviente Latour. Allí organizó una orgía conocida en Francia como la orgía del bombón cantarídico. Se sabe que hubo un baile al que fueron muchas personas, a las que se les dio pastillas de chocolate mezcladas con polvo de cantarida, sustancia que provoca excitación sexual. El baile se convirtió en una orgía al estilo de los antiguos romanos. Algunas personas murieron. Según otras versiones, nadie murió a causa de los excesos y otras más sufrieron trastornos. Donatien de Sade fue juzgado y sentenciado a muerte en septiembre de 1772 por los cargos de sodomía y envenenamiento, pero al día siguiente se escapó de la prisión y huyó con su cuñada hacia Piamonte, Italia. Allí lo arrestaron y encarcelaron en Fort Milhoans, pues el rey de Cerdeña era aliado de Francia. No se sabe por qué el marqués de Sade no fue enviado a Francia para que lo ejecutara. Él estuvo preso en Milhoans hasta el 1 de mayo de 1773, día en que escapó con el barón de Ali
hacia Génova.